Bienvenidos a esta nueva sesión donde tocaremos el tema de tipo de archivos en Revit. Es muy importante tener en cuenta los tipos de archivo que maneja Revit para el procedimiento que generamos dentro del flujo de trabajo y así tener más claro para qué nos sirve cada uno de ellos. Cuando hablamos de Revit, pues hablaremos de los archivos o de los formatos tales como ustedes ya seguro han escuchado, el RBT o RVT, que es netamente de proyecto, el RTE, que son las plantillas, el RFA, que son la denominación de las familias, y los archivos RFT, que son las plantillas de las familias. Como se recuerda en una de las sesiones ya hemos hablado a lo que corresponde el tema de las plantillas, que son ya donde nosotros precargamos ciertos elementos según el proyecto o el sistema en el que estemos trabajando. Tener en cuenta pues que al generar o al estar dentro de un proyecto, mientras avancemos, podemos tener ya proyectos base que nos ayuden a modelar otros proyectos posteriores. A estos se les puede denominar las plantillas que vamos a generar o podemos guardarlas como tal como plantillas. Así que cada vez que vamos a abrir un proyecto similar, ya vamos a tener precargado todos los elementos dentro de él. ¿Está bien? Espero que eso pueda quedar claro. Entonces, volvemos a repetir aquí los formatos que tenemos para explicarlo mejor. REVT o RBT es netamente el modelo de Revit, ¿ok? Es el modelo en que nosotros podemos trabajar, el proyecto como tal. Cuando hablamos de RTE, hablamos de la plantilla con la que podemos generar un proyecto como tal. Para entenderlo de una mejor manera, si nosotros trabajamos un proyecto general, pongamos un ejemplo, un colegio, en la parte arquitectónica, pues tendremos ciertos elementos y ciertos acabados que son comunes dentro de los colegios que nosotros estamos trabajando. Yo puedo guardar todo este proyecto como un RTE de tal manera que me sirva como plantilla. Posteriormente me viene otro proyecto similar a este. Ya no tengo que crear nuevamente todas las familias, no tengo que crear nuevamente todos los elementos, sino ahora genero directamente desde este RTE, lo abro y ya genero nuevamente mi proyecto, un RBT, pero ya en base a lo que hemos generado anteriormente o lo que hemos trabajado con anterioridad. Luego viene lo que habíamos denominado las familias, que tienen un formato RFA. ¿Ok? Esto es lo que se denomina familias. ¿Y a qué denominamos familias? De una manera simple de explicar, son los elementos que nosotros trabajamos dentro de Revit. Un ejemplo puede ser elementos como son una familia, los mobiliarios como tal, una familia son las columnas, las vigas, los muros, independientemente de cómo lo trabajemos. Después vamos a ver cómo se denomina la jerarquía de estas familias, qué debemos tener en cuenta, porque hay conceptos mucho más a fondo de cada una de ellas. Pero el formato que maneja Revit dentro de las familias, pues es el RFA, que debemos tener en cuenta. Y ahora, las familias como tal también tienen sus plantillas, que en este caso sería un RFT. Bien, y estos son los formatos que maneja Revit. Nuevamente, para tener en cuenta, cuando hablamos de RBT es el proyecto, RTE es la plantilla de ese proyecto, RFA es la familia y RFT es la plantilla de esa familia. Muy bien, y cuando ya tengamos pues en claro estos temas, podemos darnos cuenta dentro de cuando abrimos nosotros Revit, tenemos aquí los modelos, que sería lo que denominamos RBT, las familias que denominamos RFA. Cuando nosotros abrimos un nuevo modelo, se dan cuenta que ya habíamos comentado este tema, abrimos una plantilla. Estas plantillas como tal que están guardadas por defecto en Revit serían unos RTE. Y cuando nosotros abrimos una nueva familia, se pueden dar cuenta que tenemos pues aquí plantillas para los elementos de las familias que se denominan RFT.
Así lo tenemos claro. ¿Qué nos ayudan estas plantillas? Pues a crear una familia determinada, ya sea un armazón estructural métrico, podemos tener equipos eléctricos como tal, donde van a estar precargadas ya elementos que nos ayuden a crear esta familia representativa de Revit. Ok, entonces con eso espero que haya quedado claro las diferencias de las diferentes tipologías que tenemos en Revit para los proyectos que podamos trabajar. Muy bien, con eso damos cerrado la sesión de hoy. Sé que es un poco confuso, pero mientras vamos avanzando se van a dar cuenta más exacto a qué se denomina cada una de estas abreviaturas o estos archivos. Muy bien, muchísimas gracias y quedo atento a cualquier duda o consulta que puedan tener.